Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con cuello de volante para niñas como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la vamos a extender bien y vamos a doblarla como estáis viendo en el vídeo con el ancho del patrón. Pues vamos a comenzar por la espalda, por ejemplo, y con el derecho de la tela hacia adentro y guiándonos por la dirección del hilo de la misma, vamos a colocar el patrón como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. El volante del cuello lo vamos a cortar, digamos, a todo el ancho de la tela, por eso vamos a colocar, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y esto lo coloco no solo para cortarlo, sino porque necesito calcular cuánto dejar debajo, cuánto dejar de margen de costura para el bajo de la blusa y cuánto me va a ocupar el volante, porque necesito, como digo, todo ese ancho de la tela. El volante lo voy a recortar a ras porque no pierde margen de costura al ser remallado todo el contorno. Es decir, que si vais a hacer con dobladillo todo este volante, os aconsejo que dejéis 1 centímetro por cada lado del mismo, pero si lo hacéis como yo, remallando todo ese contorno del volante con el hilo azul marino, no dejaremos margen para la costura. Para la blusa sí que vamos a dejar 2 centímetros aproximadamente para el bajo de la misma, y el resto del patrón lo vamos a recortar a 1 centímetro de todo su contorno. Para la abertura de la espalda lo que vamos a hacer es realizar una raja con la tijera justo en el centro, en esa doblez de la tela, de unos 7 centímetros aproximadamente. Bueno, os he dejado una marca para que os guiéis en el patrón. Vamos a terminar de recortar ese volante que hemos dejado a medias. Simplemente, pues como ya os digo, yo lo voy a cortar a todo el ancho de la tela, luego coloco el patrón encima y ya corto lo que es el largo del volante a ras del papel de patrón. Bueno, veis que lo estoy cortando a unos centímetros de más porque no sabía si aquí iba a hacer dobladillo o lo iba a remallar. Luego lo rectifiqué cuando iba a remallarlo. Volvemos a doblar la tela, ahora sí con el ancho del patrón delantero. Colocamos el patrón delantero haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto el bajo, para el que dejaremos unos 2 o 3 centímetros según hayamos dejado en la espalda. Haremos un piquete en el centro del escote delantero que nos va a servir como guía. Y la tela que nos queda la vamos a
doblar por la mitad, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia adentro, y vamos a encajar el patrón de la manga de tal forma que nos quede hueco por todo su contorno para luego dejar como margen para la costura. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro de todo su contorno. El bajo de la manga lo vamos a cortar a ras porque este bajo va remallado o rematado. Si no vamos a hacer el remallado, tenéis que dejarle 1 centímetro o 2 centímetros para hacerlo un dobladillo. Una vez lo tenemos, hacemos el piquete, ese corte en el centro de la manga que nos va a servir como guía. Vamos a comenzar a coser por la abertura de la espalda. Lo vamos a hacer de la forma antigua. Cortamos un rectángulo en un papelín liso o en los mismos bordes de la tela de unos 6 centímetros de ancho y con el largo de la abertura más 3 centímetros, dejando por abajo 3 centímetros desde que termina esa abertura de la espalda. Vamos a centrarlo, como veis en el vídeo, y lo colocamos por el derecho de la tela de la espalda, es decir, el patrón de la espalda o la pieza de la espalda estaría con el derecho de la tela hacia arriba. Colocamos ese rectángulo centrándolo bien y haciéndolo coincidir perfectamente con el borde superior, y vamos a coser por todo el contorno de la abertura a medio centímetro aproximadamente de la misma. De esta forma vamos a ir cosiendo también el rectángulo que acabamos de realizar. Una vez terminemos, vamos a recortar abriendo otra abertura, pero en el rectángulo que acabamos de coser. Volvemos o volcamos hacia el interior o revés de la tela esta pequeña plantillita que acabamos de coser y vamos a realizar justo en el borde un pespunte de asentamiento como a 1 milímetro aproximadamente del borde de esta costura o esta doblez de ambas telas. Así se va a quedar la abertura bien terminada y asentada por todos lados. Y para terminar vamos a remallar con una puntada en zigzag los bordes de la tela de esa plantilla que nos ha servido para hacer la terminación de esta abertura. Ahora vamos a colocar delantero y espalda unidos, como veis, por los hombros con los derechos de la tela enfrentados, y vamos a coser ambos hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Al finalizar, remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. El volante que lleva en el cuello lo vamos a remallar o rematar con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues lo mejor es hacerlo con la remalladora. En nuestro caso hemos elegido un hilo azul marino para que resalte, para que la terminación quede remallada y le dé un toque a la blusa. Si no tenéis remalladora o una overlock, lo podéis hacer también con la puntada en zigzag de la máquina de coser. La tenéis que poner en la puntada de tipo jal, es decir, de zigzag muy pequeñito, e ir haciendo una costura por todo el borde de la tela. Si os quedara poco tupida, lo podéis hacer una doble costura, o sea, doble zigzag en el volante, y lo vamos a hacer esto, es decir, vamos a remallar, vamos a hacer en zigzag todo el volante por todos lados. Es un rectángulo, pues lo vamos a hacer por sus 4 lados del rectángulo. Aprovechando que tenemos la máquina puesta en azul, tanto la remalladora o como si fuera la máquina de coser automática, vamos a hacer esta misma terminación, este remate en los bajos de las mangas. Vamos a hacer esa puntada en zigzag pequeñita o ese remallado por todo el bajo de ambas mangas. Os aconsejo que antes de fruncir el volante vamos a calcular el centro del mismo. Doblamos el volante por la mitad y como no podemos hacer un piquete, lo que vamos a hacer es colocar un alfiler en el centro del volante y ya luego lo fruncimos.
Para fruncir el volante vamos a colocar la máquina de coser con la puntada más larga y ponemos la tensión más alta que tengamos. Si no, bueno, podemos aplicar un poco de tensión en el hilo superior de la máquina, cogiendo el hilo superior y cosiendo a la vez, ejerciendo nosotras mismas esa pequeña tensión para que vaya frunciendo la propia máquina. También lo podemos hacer a mano con puntada bastilla, con una puntada pequeñita por todo el recorrido. Y vamos a hacer este fruncido a 1,5 centímetros aproximadamente del borde de nuestro volante, como veis en el vídeo. Y os digo lo de calcular el centro antes de fruncir, porque si os pasa como a nosotros que se nos olvidó calcular el centro, luego lo tendréis que hacer como veis en el vídeo y es un poco más inexacto quizás que si lo hacéis antes, y es mucho más cómodo si lo hacéis antes. Simplemente pues se dobla por la mitad y se calcula el centro poniendo un alfiler. Y una vez calculado el centro, vamos a hacerlo coincidir con el centro delantero y la medida del volante resultante después de haber fruncido tiene que ser exactamente la medida del escote de nuestra blusa. Lo que vamos a hacer es quizás ayudarnos de las manos para repartir el rizo encogiendo el volante o alargándolo en función de las necesidades que tengamos, es decir, según nos haya quedado. Y ahora vamos a coser el cuello. Para ello colocamos el cuerpo de la blusa con el revés de la tela hacia arriba, el volante con el derecho de la tela hacia arriba, pero como veis en el vídeo, con la parte pequeñita echándola, digamos, hacia abajo de ese escote, colocaremos la línea de fruncido, esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido del volante, a 1 centímetro del borde de la tela, del borde del escote de nuestra blusa. Y vamos a ir cosiendo a 1 centímetro, coincidiendo perfectamente este pespunte con esa línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido. Nosotros lo estamos haciendo a ojo como veis en el vídeo, pero os recomiendo o alfilerear por toda la línea del escote, o bien podéis también hilvanar este cuello al escote de tal forma que os quede igual por todos lados, os quede esa línea de fruncido a 1 centímetro exactamente de lo que es el borde del cuello o del escote. Y ahora le damos la vuelta e introducimos ese volante por dentro del cuello y nos va a salir el volante, como veis, por la parte exterior, por el derecho de nuestra blusa. Pero para que se quede bien asentado, bien cosido, lo que vamos a hacer es un pespunte de asentamiento, colocando el cuerpo de la blusa con el derecho hacia arriba y el volante con el derecho hacia arriba. Vamos a ir realizando este pespunte con una puntada lineal sencilla por justo la línea de costura que nos ha servido hasta ahora, la del fruncido y la que acabamos de realizar. Tenemos que ser muy precisas para que no haya 3 costuras en paralelo en el cuello. Tiene que coincidir perfectamente la línea de costura, la puntada, con esa línea de costura. Y con el cuerpo abierto, con el derecho de la tela hacia arriba, como veis en el vídeo, vamos a colocar las mangas de la siguiente forma. Las colocamos con el derecho de la tela hacia abajo, haciéndolas coincidir perfectamente el centro de la manga con esa costura del hombro. La vamos a hacer coincidir en el hueco de la blusa que viene para la manga, y tenemos que fijarnos bien en que la manga tiene una parte que va hacia el delantero y otra parte que va hacia la espalda. Vamos a colocar las mangas, como veis en el vídeo,
las vamos a coser a ese hueco, pero siempre fijándonos que la parte delantera de la manga coincide con el delantero de la blusa y la parte de la espalda coincide con la espalda de la blusa. Y ahora sí, vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, embebiendo la manga al hueco que viene para ella, es decir, nos vamos a ir ayudándonos con las manos para que la manga se quede perfectamente acoplada a ese hueco sin pegar pellizcos, pero sí que boleando un poco la peineta de la misma. Si estáis más cómodas, quizás podéis o alfilerear todo lo que es la manga, esa curvatura de la manga al hueco que viene para ella, o bien podéis hilvanar la manga al hueco, así seguro que os van a quedar perfectas. Y esto mismo lo vamos a hacer para ambas mangas exactamente igual. Remallaremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Antes de cerrar las mangas vamos a colocarle el pequeño elastiquito que viene en el puño de la misma. Para eso vamos a hacer unos piquetes donde os he marcado en el patrón, o a unos 4 centímetros aproximadamente del borde del bajo de la manga. Intentaremos hacer los piquetes de tal forma que sean iguales o a la misma medida, tanto en un lado como en el otro de la manga, como en ambos lados. Por eso marco con piquetes los 4 puntos importantes, para que ya veréis, es un truco a la hora de poner el elástico. Recortamos el elástico a la medida del contorno de la muñeca de la niña, del brazo de la niña, y si no, pues vamos a cortar, digamos, unas tiritas de tal forma que queden unos 4 centímetros, 3 o 4 centímetros a cada lado del borde de la tela. De esta manera pues nos aseguramos de que el elástico rice sin llegar a apretar demasiado. Colocamos uno de los extremos del elástico por el revés de la tela en una de las marquitas de los cortecitos que hemos hecho, que nos van a servir como guía, y el otro extremo lo estiramos hacia la otra marca correspondiente, la marca del lado contrario, y ahora con una puntada en zigzag vamos a ir cosiendo este elástico, como veis en el vídeo, manteniéndolo estirado de tal forma que una vez que terminemos la costura el elástico va a rizar a la muñeca. Haremos ambos lados igual, y ahora vamos a cerrar la blusa tanto por las mangas como por los costados de la misma. Lo que hacemos es colocarla con el cuerpo abierto, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba. Hacemos coincidir perfectamente la costura de la sisa y la costura del elástico del puño, y vamos a coser por donde os indico en el vídeo, por todo el lateral de la manga y por el costado de la blusa. Y de esta manera vamos a cerrar la blusa por ambos lados con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Una vez hemos terminado, remallaremos ambas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Y para terminar le probamos la blusa a la niña y comprobamos que el largo está a nuestro gusto. Una vez lo tenemos, vamos a hacer un pequeño dobladillo, como estáis viendo en el vídeo, por todo el bajo de la blusa. Doblamos como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. Cosemos con un pespunte lineal sencillo por todo el contorno del bajo. Una cosa que os puede ayudar, un truco que os puede ayudar bastante, es planchar este bajo de la misma forma que lo coseríais, y una vez está planchado es muchísimo más fácil de coser con la máquina. Además, así os queda igual por todos lados. Para el cierre de la abertura de la espalda vamos a hacer un ojal o una presilla a mano, como la que estáis viendo en el vídeo. Una vez hemos hecho esa presilla, reforzándola bien, enrollando bien el hilo, vamos a coser un botón en el lado contrario
pero lo vamos a coser por el interior o revés de la blusa, porque de esta manera vamos a conseguir que por la parte exterior se quede perfecto el cuello o el escote de la espalda. Una vez lo tenemos ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.